Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM IPUC Villanueva Central. Hola a todos, bienvenidos sean al podcast Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Hoy estamos con unos invitados muy especiales y vamos a tocar un tema que yo sé que muchos jóvenes y mujeres también tienen preguntas o tal vez dudas. Y hoy estamos con unas personas muy especiales y profesionales en el tema que nos van a ayudar. Yo voy a presentar primero de allá para acá y estamos con el hermano Andrés, que es profesional en salud y él tiene un magíster en salud sexual y productiva. Cuéntanos un poco sobre también a qué te dedicas. Bueno, un saludo para todos ustedes también, Dios los bendiga. Es un honor estar aquí en esta hora con ustedes compartiendo. Bueno, actualmente me desempeño como gestor de salud pública para una EPS en los Llanos Orientales. Gracias. Entonces, él va a estar también como colaborándonos con estas preguntas desde el punto de salud médica. Tenemos por este ladito a la hermana Jessica. Ella es una profesional en psicología y cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, Dios les bendiga. Es un honor enorme estar aquí en esta noche con ustedes, como lo dice Dani. Sí, soy profesional en el área de psicología. Actualmente me especializo en el ámbito clínico y bueno, voy a estar acompañando hoy este espacio. Ella nos va a estar acompañando en este ámbito como de salud mental y todo sobre las emociones. Y por este lado tenemos a una persona que ustedes ya conocen y es el Pastor Jairo. Pastor, bienvenidos a todos ustedes y cuéntanos. Saludo para todos y bienvenidos al podcast. Le hemos orado al Señor para que podamos ser herramientas útiles hoy y podamos mostrar a Cristo como la luz y la esperanza. Así que bienvenidos todos a este podcast. Así es, los invito, recuerden a que se suscriban, nos dejen un comentario, si tienen preguntas o algún tema que quieran que hablemos, siempre serán bienvenidos sus comentarios. Y hoy vamos a hablar de un tema y es el aborto. Entonces vamos a tocar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual y moral. Entonces yo quiero dar una breve introducción y es comentarles a las personas que de pronto no tienen el conocimiento y es el desarrollo del feto en las semanas de gestación. Les comento que a las 2 semanas pues se inicia el desarrollo del sistema nervioso. Aquí tenemos al hermano Andrés para que nos confirmes y si estoy mal, por favor, me corriges. A las 3 semanas de vida empieza a diferenciarse el cerebro. Aparecen como esos esbozos de los que serán las piernas y los brazos. A las 4 semanas ya empieza a formarse en los ojos. A las 6 semanas la cabeza tiene su forma casi definitiva. El cerebro está desarrollándose y empiezan a formarse en sus manos y sus pies. A las 8 semanas el estómago comienza a esa segregación gástrica y pues aparecen las uñas del bebé. Y ya en la 9ª semana pues aparece el funcionamiento del sistema nervioso. Yo quiero hacerle una pregunta primero al hermano Andrés desde este punto de vista médico y es ¿qué es el aborto en sí? Bueno, desde la parte de la salud, el aborto es la finalización de un estado de embarazo. Es concluir un proceso de gestación. Se ha denominado inclusive la palabra interrupción de un proceso en el cual hay una vida en gestación, pero pues que se finaliza de alguna manera abrupta, fuera de lo natural, aunque pues hay diferentes clases o tipos de aborto que se pueden presentar, pero pues en la generalidad, como tal, es la finalización de un embarazo. Quiero decirles que si alguno desea tomar y hacer otro apunte acerca de lo que les pregunte específicamente a uno, lo pueden hacer. Quiero preguntar también a Andrés en este momento, ¿cómo percibes ese aborto de una mujer desde tu experiencia clínica? Bueno, creo yo que la experiencia cercana que se ha tenido con el aborto, pues siempre se va al pensamiento de que sí o sí se está finalizando con una vida, ¿no? Uno habla del aborto como si fuera, sí, parte de un proceso, pero pues finalmente el resultado viene a ser el fin de una vida. Si vamos a lo que comúnmente en otros escenarios se ha hablado, ¿en qué momento empieza la vida? Muchos han dicho, bueno, no, colocan semanas, meses y todo eso, pero pues biológicamente
la vida empieza desde que la célula del hombre y la célula de la mujer entran en contacto y hay una fecundación. Entonces, básicamente, desde ese momento ya empieza una vida. Sea que lleve una semana, 2, 3 meses, 4 meses, ya empieza la vida. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos ver en cuanto al aborto es todo aquello que atenta, básicamente, desde que ese ser ha empezado a formarse dentro del vientre de la madre. Quiero comentarles a los jóvenes que nos están viendo, mujeres también, si tenemos hombres, bienvenidos sean a este podcast. Sé que los va a edificar muchísimo. Quiero comentarles por qué inicia este tema del aborto, que es un tema tan delicado hoy en día de tocar en pleno siglo XXI. Es muy delicado, pero precisamente por eso quise tocarlo, porque tuvimos un encuentro en la universidad en la que yo voy, y resulta que nos dieron unas cartillas que personalmente me indignó de cierta manera, por lo que creo, por mi posición, mi postura. Y la cartilla pues titula Guía fácil para abortar con medicamentos y segura. Entonces yo la leí y es muy triste, o sea, dice el nombre del medicamento, número de teléfono, como si esto falla, pues no te preocupes, ten paciencia, llámanos o no sé qué. Entonces yo quiero saber la posición de cada uno. Yo me sentí muy indignada, muy triste también, como que nos dieran esto a todas las mujeres, y fue como, ¿por qué no hay otra manera de prevenir más bien un embarazo en vez de decir como que ven, es fácil abortar, mira? Entonces quiero que la hermana Jessica nos digas qué piensas acerca de esta educación que de pronto nos están dando a nosotras las mujeres. Wow, Dani, creo que también comparto como tu asombro ante esto, ya que bueno, para el conocimiento creo que todos y la gran mayoría quienes estamos aquí compartimos una fe y unas convicciones bien específicas. Entonces, claro, no es de desconocer que ante todos esto causa cierto escozor, pero a la vez como cierta tristeza, ¿verdad? De que Sí, pues así tan totalmente. abiertamente a chicas que están en pleno de desarrollo de todo lo que es su salud sexual, de antemano ya se entreguen estas herramientas así como a carta abierta. Wow, como que de repente Es muy duro. nos da y nos dice esto está pasando, o sea, es real. Y bueno, no quiero adelantarte ciertas cositas que ya mencionaremos. Sí. Pastor, cuéntanos tu posición. Sí, creo que más de indignación también hay frustración, ¿no? De uno dice, ¿cómo no puedo hacer más? Y eso es lo que nos lleva a estar aquí frente a los medios. Creo que es como la manera de decir, de poder hacer algo, ¿no? En medio de esa frustración que a veces sentimos, en medio de tanta necesidad de nuestros jóvenes. Y creo que aún no sigue siendo solo un tema de jóvenes, sino personas más adultas y están pues teniendo la misma problemática en medio de esas disyuntivas. Totalmente. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno, específicamente iniciar con Andrés. Y es que hay momentos muy, muy inusuales, ¿no? De que la mujer de pronto decida tomar ese aborto. Y la pregunta es, ¿crees que el aborto debería considerarse en alguna opción, como opción en algún caso como distinto? Quiero decir, un abuso, violación. ¿Crees que debería considerarse el aborto desde el punto médico? Bueno, desde el punto médico, siempre van a haber también unos pensamientos que inclusive distan a veces entre ellos mismos. Tenemos médicos que ahorita comparten, tal vez no comparten nuestra fe, pero sí comparten el principio de salvaguardar una vida, ¿sí? Y claro, hay sustento para ello y completamente respetable, pero también hay personas, profesionales de la salud, que van revisando o van defendiendo algunos derechos que se han hecho más conocidos hoy en día, pero creo yo que desde una mirada en la cual solamente se defiende los derechos de una persona, ¿sí? Que es consciente y razonable, ¿sí? En el caso, pues obviamente de la mujer, pero se deja a un lado también los derechos de esa vida, que si la ponemos en comparación también, pues es una vida que en este momento sería indefensa, que debe estar al cuidado de las personas que pues razonamos más y tenemos más como conciencia, creo yo. Totalmente. Sí, es que es tan importante y desde la perspectiva pastoral estaba pensando, recordando
cómo Dios está involucrado desde el inicio de la creación de una vida. Él es el que da vida y Él es el que quita la vida. Él es el único que tiene el poder o la capacidad de hacerlo, o el derecho de hacerlo, un derecho propio. Y leer a un salmista, poeta, describiendo cómo se formó en las entrañas de su madre, pues eso nos da una alegría inmensa de saber que Dios está, porque Él lo pinta de manera magistral. Dice que fui entretejido, como si estuvieran tejiendo algo de lana, y fui entretejido, y el Señor fue formando en las entrañas de mi madre todos mis órganos, dice, sin faltar uno solo de ellos. O sea, que Dios tenía un listado de 2 ojitos, las 2 orejitas, cada órgano del cuerpo, según como lo muestra el poeta escritor de Salmos, ¿no? Y cómo involucra a Dios de plano, que ese es el meollo del asunto. Cómo también ahora la sociedad decidió sacar a Dios de plano. No, creo que si hablamos de ese tema, Dios tiene que estar incluido en medio de cualquier decisión. Totalmente. Y disculpa, Dale. allí precisamente hay una mirada desde salud, desde la parte científica, a lo que dice nuestro pastor, haciendo memoria a lo que dice el salmista. Precisamente una de las primeras personas que se puso a estudiar cómo fue la división celular después de que hay una fecundación, bueno, lo que seguramente hemos visto por ahí como mitosis, meiosis, que es el inicio como tal, la célula se empieza a dividir para más tarde crear tejido. Es que cuando la miran esa imagen a través de microscopios, dicen, esto lo que se ve son como si fueran tejidos. Entonces tiene relación esa palabra, sí, claro. Fui entretejido, pero aparte de eso, que después de 24 horas de ser fecundado el óvulo, empieza a ser llamado no óvulo como tal, sino embrión. Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, desde ese momento, inclusive desde la parte científica, se confirma de que ya hay vida desde ese momento. Sí, a las 24 horas ya se estaba reconociendo al Señor. Qué bello eso, ¿no? Qué bello. Sí, bueno, es un tema también que es muy, muy delicado en la salud mental, y yo quiero que la hermana Jessica nos cuente, desde tu formación como psicóloga, ¿cómo crees que el aborto, ya cuando se decide, afecta emocionalmente o psicológicamente a una mujer? Bueno, yo quiero contarles algo porque esto sí tiene unas implicaciones y es importante hacer una mirada un poco más holística, ¿no? No solamente desde solamente un área del ser humano, sino desde varias. Y indudablemente aquí hay una implicación también en la salud mental, que es como el término más amplio. Y bueno, en el área de la salud mental, saben ustedes que tiene una base científica. Y bueno, esto que voy a decir, o voy a citar 2 estudios específicos que nos habla de la implicación del aborto y la salud mental en las mujeres. Hay uno por acá y me pareció muy interesante, se llama Aborto y Salud Mental, de Priscilla Coleman. Ella hace unos estudios y unas revisiones de muchos artículos y entonces hace este compendio. Está extenso, pero tomé un fragmento que es como la conclusión, la síntesis, y aquí dice: esta revisión sistemática pone de manifiesto que las mujeres que han abortado tienen un 81% más de probabilidades de padecer problemas mentales que las que no lo han hecho. Dice, además, ya nos especifica un poco más, dice, hay la posibilidad de sufrir problemas de ansiedad en un 34% y un 37% la de sufrir depresión. También es un 110% mayor la posibilidad de caer en el alcoholismo y un 220% mayor la de consumir marihuana. Entonces, aquí hay unas implicaciones psicológicas importantes. No, definitivamente afecta todo lo mental, sí, y toda la vida de esta persona que decide terminar con la vida del bebé. Y también quisiera abonar, porque desde la área pastoral, pues llegamos a conocer los casos, no solo del jovencito o la jovencita que vienen preocupados diciéndonos qué hacemos, que nos embarazamos y no teníamos planeado. Personalmente he atendido casos de jóvenes en el que me decía, mi vida se acabó si mis padres llegan a saber, o sea, al punto de pensar en suicidarse,
porque el mundo se les cierra de tal manera que la niña está haciendo una carrera y si los papás se enteran la van a echar de la casa. Entonces llegan a nosotros, a nuestras oficinas y a nuestras vidas esa clase de situaciones en las que tenemos que responder al qué hacer, ¿no? Al cómo responder ante la situación. Y obviamente que siempre vamos a responder que la vida está por encima de todo y la vida de ese bebé está por encima de cualquier otra situación y que siempre habrá una solución distinta a un aborto o a un suicidio, que en este caso se involucran los dos, ¿no? Así que siempre responderemos al principio bíblico de Éxodo capítulo 20, que es un mandamiento de no matarás. Y puede ser que sonemos extraños en esta época traer a colación un mandamiento de hace 6,000 años, pero ese es un principio de vida. No matarás y las leyes de todos los países pues corroboran que eso sigue siendo un principio de vida porque en todas las constituciones de los países aparece que es un delito matar. Entonces, sobre ese no matarás es que nosotros moralmente y espiritualmente siempre vamos a decidir, siempre por encima de cualquier excusa o argumentación, siempre queremos que la vida estará por encima de cualquier situación y que Dios aprobará siempre. Él escoge la vida para que vivas. No, y es que siento que así debe ser. Ahorita detrás de cámaras hablábamos y quiero que de pronto Andrés nos diga y si alguno puede hay casos inusuales, ¿no? Donde definitivamente hay que decidir en alguna de las dos vidas cuando de pronto decide abortar esta persona. Entonces quiero que Andrés nos comentes un poco sobre esos casos como que no son tan comunes, que siento que también es muy importante informar a los jóvenes sobre esto y a las mujeres. Sí, bueno, hay casos únicos, especiales, básicamente, del 100% de embarazos, básicamente que se solicita un aborto. Podríamos estar hablando del 1, no supera el 2% de esos casos en los cuales hay ciertos riesgos que implican no solamente una vida, sino otra. Entonces, ahí se manejan unos dilemas éticos, bioéticos, y el quehacer médico desde la profesión es: vamos a hacer todo lo posible de tal manera, pensando en dos principios. Uno, el de beneficencia, y otro, no maleficencia. En otras palabras, vamos a actuar de tal manera que vamos a hacer el menos daño posible. ¿Sí? Entonces, en vez de perder 2 vidas, por lo menos vamos a salvar a una. ¿Sí? Pero son casos ya muy específicos, extremos, correcto. No son la mayoría, ¿sí? Porque hay que decir la verdad. Por ejemplo, miraba también un artículo en Colombia del año 2018 de que de los 100, de cada 100 abortos, básicamente 82 eran de personas que no habían tenido una buena responsabilidad con su sexualidad, ¿sí? Entonces no estamos hablando de un caso por enfermedad o que está en riesgo una vida como tal, sino que son ya productos seguramente de algunas acciones de su sexualidad propiamente. Decisiones que se tomaron de manera equivocada. Pero pueden darse también, Andrés, incluso en matrimonios formalizados legalmente o de la manera bíblica. Puede darse en una pareja de cristianos. Quiero decir, se casaron, quedó en embarazo, quedaron en embarazo, como decimos ahora, la parejita, y apareció un problema de malformación o un problema físico, médico, en el que hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y nosotros desde la iglesia, desde nuestra ética cristiana, pues obviamente que también pondremos el principio de la vida por encima. Y si se puede librar la vida de la madre porque hay un riesgo, pues los médicos y esa madre y ese esposo y esa familia decidirán. Tampoco hay una imposición eclesiástica al respecto, pero sí se decidirá por la vida en ese momento. Y también es necesario aclarar que tampoco hay una imposición médica, porque siempre va a haber como un consentimiento. O sea, se les explica los riesgos, se dice vamos a hacer esto, es posible que se presente esto, pero finalmente la persona, en este caso la mujer, es la que decide, ¿sí? Y hemos tenido casos en nuestras congregaciones en las que de estos casitos muy,
muy pocos que se dan, pero deciden continuar con la vida. Sí, y conozco testimonios, porque le dijeron que el niño iba a nacer con cierta anomalía mental, que iba a ser un niño con una situación médica difícil, y se decidieron actuar en fe, porque es que aquí creo que ella tiene una pregunta, Danielita, sobre el tema de cómo opera la fe en medio de esta situación. Pero creo que la fe es fundamental, o sea, definitivamente actuar en fe en situaciones donde todo el panorama y el diagnóstico es negativo, y actuar en fe puede hacer cambiar todo ese panorama, ¿no? Yo siento que no podemos tampoco como saber el por qué en sí una mujer toma esa decisión. Creo que hay miles de razones por la cual la mujer llega a ese punto de decidir, ¿sabes qué? Quiero acabar con este embarazo, como que de pronto profesionalmente no me va a servir, de pronto hay un hombre atrás que está presionando ¿sabes que no estamos preparados para esto? Por favor, mira a mis padres. Hay muchas razones por las que yo siento que una mujer llega a esta decisión. Y no sé si la hermana Jessica, desde el punto de vista psicológico y su experiencia, ¿por qué crees yo sé que no vamos a llegar como en sí a la razón, pero ¿cuáles como las razones más vistas del por qué llegan a esta decisión? Bueno, Dani, eso es muy importante porque, bueno, ese por qué es bien subjetivo, es decir, depende de muchas razones, Total. depende como de la individualidad, pero sí hay ciertas cosas transversales y uno precisamente es la presión social, ¿cierto? Hoy en día la idea que se tiene de éxito, allí no caben niños, ¿cierto? Sí. Ya eso es como que se te acaba la vida, socialmente hoy en día no, bueno, se te acabó la vida. De hecho hay una terminología como que te llenaste de huesos. Entonces no, eso es el acabose. A nivel social hay una presión. Tú decías también el tema de la pareja incide mucho, el estado mental y las concepciones previas que se tengan del embarazo y la maternidad. Esto afecta sin duda la decisión que se tome frente a lo que está pasando. Algo interesante, Dani, que bueno, quería ahorita como hacer un paralelo entre lo que estamos diciendo, Sí. y es que precisamente se habla de que el embarazo es un estado, y es un estado precisamente porque a partir de que hay una fecundación, la química del cerebro y del cuerpo se modifica total. Es como que el cuerpo se prepara, cambia sus neurotransmisores, cambia absolutamente todo. Y aquí les voy a dejar un artículo que dice cómo cambia el cerebro un aborto inducido, es decir, cómo modifica, porque todo el cuerpo se prepara para la maternidad, pero de repente cuando hay una interrupción, entonces es un choque abrupto, un colapso total, un trauma sufre el cuerpo frente a esto. Y bueno, tú mostrabas esas cartillas, Dani, esto y claro, impacta porque es como un extremo, es distinto a lo que estábamos mencionando, interrumpir un embarazo, ¿cierto? Por algunas condiciones que debería ser una última opción, pero precisamente esta cartilla la están mostrando como la primera, guía fácil. No, o sea, esto debería tomarse con pinzas porque... Sí, la verdad es muy, muy triste. Yo siento que si le diéramos esta cartilla a todas las personas que de pronto no piensan como nosotros pensamos, sería, siento que catastrófico de cierta manera, porque es como, ¿sabes qué? Mira, o sea, puedes acabar con tu problema, entre comillas. Entonces es muy, muy duro también como tener que afrontar eso. Yo le decía a una compañera de la universidad como, ¿qué nos están entregando, por Dios? O sea, porque en vez de esto, no nos dan una charla con una psicóloga que nos digan, o con un médico que nos digan, ven, si no quieres tener hijos, pues mira, estas son las formas de prever quedar en embarazo. Pero pues darnos una cartilla como a la fácil fue terrible. Sí, el tema de la prevención. Estaba escuchando a la hermana Jessica con el tema del estado del embarazo, que es importante definir ese término de estado, porque anteriormente se decía que la mujer estaba enferma, ¿no? Y se veía el embarazo como una enfermedad. O sea, sí. De hecho se asimilaba como si fuera un problema que estuviera gestándose. Es un estado en el que Dios interviene, en el que de manera milagrosa, y eso lo dice la ciencia, lo dicen todas las ramas de la ciencia y lo dice también la palabra del Señor, es un milagro
de que un esperma se una a un óvulo y se genere una vida. Y no lo han podido descifrar ni los evolucionistas, naturalistas. Del solo pensar, decía Darwin, el solo pensar en ese hecho, decía yo, veo eso y me da fiebre. O sea, el tipo no podía comprender cómo se formaba esa vida. Así que era más fácil decir que era evolución, porque no lograban comprender el milagro de la vida, que es como se ha llamado. Sí hay esperanza y queremos en esta hora ir abriendo este espacio con ustedes, madre de familia, padre de familia que se sientan con sus hijos a ver este podcast, que nos han escrito muchos, y usted adolescente que está siendo ahora mismo tentado a tomar decisiones, que está dejándose llevar pues por un tema hormonal que está surgiendo en su vida. Creo que hay que detenerse a pensar en todas esta clase de situaciones y riesgos. Hemos tratado desde las diferentes áreas situaciones en las que definitivamente si Dios no se involucra y no se busca la ayuda del Señor, pues las personas podrían tener un final muy triste. Preguntas de esta generación.